Estamos hablando de la historia de la Navidad y queremos continuar en este día hablando sobre lo que significa tener una experiencia con Dios y luego compartir nuestra experiencia con los demás. Dios les bendiga en esta ocasión. Gracias por acompañarnos como siempre y gracias por compartir este video. Envíeselo a sus familiares y a todos sus contactos y esto nos ayuda a esparcir la palabra del Señor por todo lugar. Esta es una temporada, como dijimos la ocasión anterior, donde aprovechamos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y también pues festejamos con familiares, nos juntamos, ¿verdad?, con nuestros seres queridos, compartimos con ellos. Pero más importante aún, yo creo que es una temporada perfecta para nosotros desarrollar una relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. ¿Por medio de quién? De su Hijo amado Jesús, quien nació para traer salvación a todo aquel que cree en su nombre y a todo aquel que viene a Él. Dice su palabra que Él no le rechaza. Así que yo creo que es una temporada donde podemos aprovechar y podemos no solamente compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros hermanos en la iglesia, sino que podemos nosotros también aprovechar este tiempo de compartir, para nosotros compartir más con nuestro Señor y comenzar a desarrollar una mejor relación con Dios, que es lo que Él desea para todos nosotros. Así que hablábamos la ocasión anterior sobre José y aplicamos la historia de José a nuestras vidas también, ¿verdad? ¿Y qué pudimos aprender sobre José? Pues aprender a escuchar a Dios, pero también aprender a obedecer. Una vez que escuchamos su voz por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu dentro de nosotros, comenzamos a entender y a conocer cómo escuchar la voz de Dios, pero también aprendemos a obedecer al Señor en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, de conducirnos, en todo lo que hacemos, aprendemos a obedecerle a Él y es lo que aprendimos. Pero hoy hablaremos sobre la historia de la Navidad en referencia a los pastores, quienes tuvieron un privilegio, yo diría como ningún otro, de estar allí presentes y poder ver al Salvador del mundo en los brazos de María y en los brazos de José, y pudieron presenciar un milagro, algo sobrenatural, ¿verdad? Y qué experiencia tan linda pudieron tener y qué podemos aprender sobre ellos para seguir entendiendo lo que es tener una experiencia verdadera con Dios. Pero no solamente eso, ¿verdad?, sino que cuando tenemos una experiencia viva y real con el Señor, comenzamos también a compartir esa experiencia con los demás, sean nuestros familiares, sean amistades. Comenzamos a compartir la experiencia que nosotros estamos atravesando o estamos teniendo con el Señor, esa jornada, ese camino con Dios. Comenzamos a compartirlo con otros, con los demás. Y yo creo que esto es una oportunidad hermosa para poder compartir esta historia. Los pastores que encontramos en esta historia, quienes cuidaban a esas ovejas, pues nos muestran que tener una experiencia con Dios y compartirla con los demás, esto conduce a poder proclamar las buenas nuevas del Señor, proclamarlas con firmeza, en una forma poderosa, compartir con los demás lo que significa una relación con Dios en nuestras vidas. Y podemos ver también que nuestra vida y nuestra adoración siempre es por el bien de los demás, porque nuestras vidas van más allá de nuestro, ¿verdad?, de simplemente el área donde estamos, nuestro campo, nuestra atmósfera, va mucho más allá y vemos y podemos compartir juntos con otras personas, hermanos y personas que estamos orando por ellos para que también vengan a Cristo. Podemos compartir con ellos de nuestra experiencia con el Señor. Lo primero que podemos observar aquí o preguntarnos sería: ¿qué fue lo que calificó a estos pastores que estaban allí
cuando se le apareció el ángel del Señor y les comienza a decir sobre el nacimiento del Mesías, del Salvador del mundo, ¿qué calificó a estos pastores para que pudiesen tener una experiencia aquí en la tierra? ¿Verdad? Cuando el cielo se junta con la tierra, en esa gran experiencia, ¿qué los calificó a ellos para ser parte de esta gran experiencia? Ellos eran personas comunes y corrientes, de hecho considerados por muchos en esos tiempos como insignificantes. Y entonces, ¿qué podemos ver en ellos que los califica a ellos para estar allí? La historia de los pastores lo que muestra es que el Espíritu Santo usa a personas que son para la sociedad quizás considerados como insignificantes. A lo mejor no los toman o no nos toman con gran importancia en el mundo o en la sociedad, pero para Dios, cuando nosotros estamos en los brazos del Señor y sirviéndole al Señor, para Dios nosotros somos importantes y esto nos debe dar a nosotros un gran ánimo para nosotros seguir hacia adelante sirviéndole siempre al Señor. Así que, en segundo lugar, no se trataba de un campo cualquiera donde estaban los pastores. Este campo estaba cerca del templo, lo cual indica, según muchos historiadores, que eran las ovejas que cuidaban estos pastores. No eran cualquier tipo de ovejas, sino las ovejas que se utilizaban para el sacrificio en el templo en Jerusalén. Y esto tiene un gran significado, porque lo que significa esto, que lo que calificó a estos pastores para estar allí fue la gracia del Señor Jesús, la expiación que viene por medio del Cordero del Señor, del Cordero de Dios que quita el pecado. Y eso fue la gracia de Dios. Cuando uno viene al Señor, recibe la gracia de Dios. Cuando uno viene a Cristo, esa es la gracia que recibimos. No es porque hemos hecho nada especial o podamos nosotros ganarnos la gracia del Señor. Es porque el Señor en su misericordia nos ha dado su gracia. Y esos pastores estaban allí por la gracia del Señor. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Lucas. Libro de San Lucas, en el capítulo 2 encontramos esta historia de los pastores. Vamos a comenzar del verso 8 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén de inmediato. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela hoy, Señor, y ayúdanos a recibirla, a recibir lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de mis oraciones para el fin de este año es, mientras comienza el próximo año, es comenzar
como iglesia a ser conocidos como gente que somos pastores. No es que solamente dependemos de los pastores de esta casa, sino que nosotros también somos llamados a pastorear a aquellos que están a nuestro alrededor, a ministrar a las necesidades del pueblo de Dios. Y ese es uno de mis deseos, de poder ver que cada hermano y cada hermana en nuestra iglesia pueda llegar a crecer, para que Dios nos use para ser como los pastores que cuidan del rebaño del Señor. Dios está llamándonos a nosotros a cuidar de su rebaño, a edificar su iglesia, a edificar la obra que Él está llevando a cabo aquí en la tierra. Y es mi deseo que nosotros encontremos en el campo donde Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Dios nos ha colocado a nosotros en un área específica, y que en esa área o en ese campo donde Dios nos ha puesto a cada uno, que nosotros podamos cuidar a las personas que nos rodean, que podamos ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor, y que la gloria de Dios brille a nuestro alrededor, que la luz de Cristo brille en nosotros. Ese es un deseo en nuestro corazón como pastores aquí en esta casa, en esta iglesia, y que podamos nosotros dejar que el Señor se glorifique a través de nuestras vidas. Que el Señor haga lo que Él quiera hacer a través de nosotros, y que use nuestras manos, nuestros recursos y todo lo que tenemos para su gloria. Todos tenemos una misión, todos tenemos un área, todos tenemos un campo, todos tenemos un llamado en nuestras vidas a cumplir el propósito de Dios. Cuando nosotros vemos los pastores, podemos observar que estos pastores vivían en ese campo prácticamente la mayor parte de su tiempo. Yo diría la mayor parte del año lo pasaban cuidando a esas ovejas. Y en esos momentos, ¿verdad? En el anochecer, aún ahí ellos permanecían juntos como pastores. Y los pastores vivían juntos en ese campo de día, de noche y mayormente de noche. Y esto debe ser algo que nosotros como iglesia ese concepto tenemos que aprenderlo nosotros. Yo tengo que aprender ese concepto de vivir juntos en todo tiempo, compartir con mis hermanos, compartir, pastorearnos los unos a los otros. Seguir a Jesús no es un viaje solitario. Seguir a Jesús no es algo que hacemos solos. El Señor nos llama a estar juntos como iglesia, como comunidad de fe. Tenemos que permanecer juntos, tenemos que permanecer apoyándonos, ministrando las necesidades de la iglesia. No es un viaje solitario, es una experiencia compartida dentro de una comunidad de fe. El Señor nos llama a compartir y a caminar juntos. Un enemigo de la iglesia es la fantasía de buscar la iglesia perfecta. Ese es un gran enemigo de la iglesia. A veces estamos buscando un lugar, una comunidad de fe que es perfecta. No la vamos a encontrar. Y si la encuentras, no te unas a ella, porque ya no va a ser perfecta. Así que la iglesia, nosotros queremos que la iglesia entienda que con todas nuestras imperfecciones y con todo lo que nosotros, la forma de ser de nosotros, si estamos rendidos delante del Señor, buscando del Señor, dejando que Él nos perfeccione cada vez más, que nos ayude a crecer, podemos entender entonces que estamos en camino a cumplir el propósito de Dios. La unión entre esos pastores los llevó a tener una experiencia con Dios. Estando unidos en ese campo, cuidando de esas ovejas, los unió, los hizo, los trajo a ser uno entre ellos, ¿verdad? Y eso los llevó quizás a conversaciones transformadoras en sus vidas. Los pastores se dijeron unos a otros cuando leímos en esos versos, decía vayamos a Belén. En otras palabras, comenzaron a hablar entre sí sobre lo que había sucedido. Comenzaron a hablar entre ellos, vayamos a Belén. Ellos estaban ya comentando de su experiencia. Nosotros como iglesia tenemos que hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.
Cuando nosotros escuchamos del Señor y vemos que Dios está haciendo algo en nosotros, compartimos con los demás, hermanos, amigos, familiares, compartimos con ellos, dejándoles saber lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando nosotros experimentamos a Dios, podemos hablarlo con los demás, podemos confirmarlo con otras personas. Mira, el Señor está haciendo esto en mi vida. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Y confirmar lo que el Señor va haciendo entre nosotros y celebrarlo también con los demás. Nosotros aquí celebramos nuestras victorias, celebramos cuando Dios se glorifica, cuando escuchamos un testimonio de parte de un hermano, cuando escuchamos un testimonio de sanidad, cuando escuchamos un testimonio de restauración de una familia, de restauración de hijos, de personas que vienen a los caminos del Señor o han regresado a los caminos del Señor. Cuando vemos a alguien arrepentirse y venir a Dios, estas son cosas que celebramos en el Señor. Y esto es importante que lo hagamos. El despertar de estos pastores fue en su campo, donde ellos compartían, donde vivían juntos. Ahí comenzó un despertar. Nosotros también como iglesia comenzamos a despertar cuando estamos juntos, unidos, caminando con el Señor. Así le sucedió a estos pastores. Era una época, ¿verdad?, oscura en sus vidas, en una noche oscura, en una noche quizás donde no podían ver nada, en tinieblas. Allí tienen la mayor experiencia que pudieron haber experimentado en sus vidas. Nosotros como iglesia, aunque estemos en momentos oscuros, si estamos juntos compartiendo en la misma jornada, en camino a cumplir el propósito de Dios, no importa cuán oscuro esté en nuestras vidas, vamos a experimentar a Dios juntos y el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Los pastores, cuando estaban juntos, pudieron escuchar, pudieron ver la gloria de Dios, pudieron vencer el temor, porque al principio estaban atemorizados, pero vencieron el temor juntos, escuchando la voz de Dios, obedeciendo la voz de Dios. Vencieron el temor, contemplaron el evangelio. Usted sabe lo que es contemplar el nacimiento del Salvador del mundo. Contemplar ese bebé que había nacido, quien había de salvar a la humanidad. La promesa que se había dado al pueblo de Israel desde hace miles de años finalmente se cumple. Se cumple. Y los pastores estaban allí presenciando todo esto. Contemplaron el evangelio, contemplaron la salvación naciendo. Adoraron, pudieron adorar. Cuando nosotros estamos juntos, nosotros podemos adorar juntos, podemos atravesar cualquier circunstancia juntos. Usted puede atravesar cualquier cosa en su vida juntos. Podemos experimentar el amor de Dios y podemos adorar juntos a Dios. Como estos pastores, cuando nos unimos como iglesia y compartimos nuestro amor por Cristo, el uno por el otro. Usted comparte con el hermano o la hermana, ustedes comparten juntos y compartimos todos. Nosotros podemos experimentar el amor del Señor. Y el mundo entonces va a experimentar también, va a ver el amor de Dios a través de nosotros. Y puede conocer a Dios también a través de nuestras vidas. Y va a ver lo que es la verdadera paz y la buena voluntad. Como decimos, paz y buena voluntad es lo que trae el Señor. Hoy en día, una creencia común es decir, estoy en Jesús, pero no tanto en la iglesia. Yo sigo al Señor Jesús, pero no me uno a ninguna iglesia. Y tenemos que tener cuidado porque el Señor tiene su iglesia aquí en la tierra con un propósito. El Señor nos dijo que iba a tener una iglesia perfecta aquí en la tierra. Seremos perfectos cuando estemos con Él por toda la eternidad. Pero mientras tanto estamos aquí creciendo juntos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Los pastores que están aquí en la historia de la Navidad no eran perfectos, pero estaban juntos, estaban en su campo, estaban trabajando juntos, estaban cumpliendo su labor. Y mientras estaban haciendo esto, experimentaron el mayor momento en sus vidas. Y así también nos sucede a nosotros. Nos sucede
a nosotros como iglesia del Señor, cuando estamos juntos, aunque no somos perfectos, vamos a ver la gloria de Dios si seguimos perseverando en el Señor. Así que lo que hace esta historia de los pastores única es que compartían la misma revelación entre todos. Una vez que recibieron esa revelación de parte de Dios, cuando llegó el ángel y luego contemplaron millares de ángeles adorando al Señor, fue la experiencia más grandiosa que habían tenido en su vida. Y nosotros también vamos a experimentar a Dios cada día en nuestras vidas. Mientras más nos acerquemos a Él, más vamos a experimentar su gloria en nuestras vidas. Hay que compartir con los demás nuestra experiencia en el Señor. ¿Cómo podemos captar la atención del mundo? ¿Cómo podemos cosechar una contracultura, ir en contra de la normalidad en la cultura, donde todo lo que nos dice la cultura es: todo se trata de mí, solamente de mí, busca lo mejor para ti, olvídate de los demás? ¿Cómo podemos nosotros venir en contra de eso y levantarnos y demostrar que juntos, estando juntos, es mejor? Y eso también se ha infiltrado muchas veces en la mentalidad de creyentes que piensan que es mejor estar en nuestros hogares y quizás ver por internet, por televisión, por videos y siempre mantenernos así. Aunque eso en ocasiones nos ayuda, ¿verdad? Como los momentos que hemos pasado a través de la pandemia, cuando hemos tenido que estar en nuestras casas, etcétera. Sí hay momentos para eso, pero estar unidos es más que eso. Estar juntos, convivir como hermanos. Tenemos que seguir estando juntos. Tenemos que vencer el temor, como hicieron los pastores, vencieron el temor. Tenemos que compartir lo que el Señor nos ha dado y cosechar para el Señor una gran cosecha de almas. Tenemos que buscar a otras personas que necesitan escuchar las buenas nuevas de paz. ¿Con quién estamos compartiendo? Tenemos que compartir la palabra del Señor. ¿Con quién estás compartiendo tú lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo podemos depositar valor el uno en el otro y soportarnos los unos a los otros? ¿Cómo podemos soportar las dificultades? Debemos seguir juntos. Tenemos que estar unidos como iglesia. ¿Cómo podemos criar a nuestros niños sanos y luchar contra la soledad que existe hoy día tanto? El aislamiento. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Permaneciendo juntos como iglesia. ¿Cómo podemos vivir con una misión de parte del Señor y hacer justicia también contra las injusticias que vemos en nuestra sociedad? Permaneciendo juntos como iglesia. Separados no podemos hacer nada. Inclusive el Señor Jesús dijo: separados de mí nada podemos hacer. No nos separemos del Señor. Pero no podemos decir que estamos unidos al Señor y no estamos unidos con su iglesia, porque Él nos tiene aquí con un propósito. Tenemos que estar unidos con el Señor y con su obra a través de su iglesia. Tenemos que estar juntos. En el libro de Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.